Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro escenario académico. A continuación, invitamos entonces al doctor Alfredo Sean Viteri con el tema de preparación del lecho de la herida, desbridamiento, biofilm, gestión del exudado. El doctor Alfredo Sean es licenciado en enfermería, magíster en gestión pública, máster en el cuidado de heridas crónicas, diplomado en la gestión y administración hospitalaria, diplomado en gestión y salud de seguridad ocupacional, director administrativo del Grupo Ecuatoriano en Asesoría, Cuidados e Investigación en Heridas, presidente de la Asociación Ecuatoriana Multidisciplinaria en Heridas y Ciencias Afines, primer vocal para la COMBLE Latam, enfermero especialista tratante de clínica de heridas, GOP del Hospital Universitario de Guayaquil, enfermero perito judicial del Consejo de la Judicatura. Doctor Alfredo, bienvenido. Muchísimas gracias por la presentación y además por la cordial invitación a este excelente evento que el comité organizador de Fundepiel pues está realizando, y gracias por la invitación y a la vez por la oportunidad que se me ha brindado. Bien, nosotros quienes habla pues somos el Grupo Ecuatoriano en Asesoría, Cuidados e Investigación en Heridas. Venimos desarrollando actividades en el Ecuador por más de 7 años y hemos pues construido algunos eventos y situaciones que se han dado para el mejoramiento de la disciplina del cuidado de heridas acá en el Ecuador. El tema que vamos a presentar el día de hoy es preparación del lecho de la herida, como subtemas desbridamiento, biofilm y gestión del exudado, en este segundo día del Simposio Internacional Virtual. Como bien ya fue la presentación, pues soy yo con mi presentación, y voy a iniciar con esta breve pregunta. ¿Qué hacer para que un tejido sea viable para la cicatrización? Nosotros tenemos que tener conceptos muy claros y bien definidos en relación a ello. Para esto, pues tenemos que una agenda que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es desbridamiento, vamos a hablar sobre lo que es infección, el biofilm, gestión del exudado, ambiente húmedo y la preparación del lecho de la herida propiamente. Pero hay unos puntos muy importantes que debemos de considerar dentro de la valoración de la herida y a la vez del diagnóstico de la herida. En la valoración de la herida vamos a ver lo que es la correcta valoración, considerando los parámetros descritos que permite categorizar la herida y de acuerdo a esta pues planificar su curación. Y en el diagnóstico, esto es un proceso por el que se identifica una enfermedad o trastorno de tejidos mediante la valoración de signos y síntomas del paciente y de todas las pruebas necesarias para el diagnóstico. Asimismo, todos los profesionales que hacemos el cuidado avanzado de heridas debemos de tener estas pequeñas habilidades en el accionar de nuestro de cada día. Tener creatividad, tener conocimiento, conocer la disciplina del manejo avanzado de heridas, aprender a trabajar en equipo y en grupo, tener siempre innovación en el cuidado y asimismo establecer planes de cuidados óptimos en relación a una buena valoración y a un diagnóstico de la herida. Y conocer todo lo que tiene que ver con las tecnologías sanitarias en el cuidado avanzado de herida. ¿Cuál va a ser el objetivo de todo ello? Que nosotros tengamos la oportunidad de lograr la reparación y cicatrización de los tejidos mediante la aplicación de técnicas, procedimientos y tecnologías sanitarias en el menor tiempo posible con herramientas costo efectivas, tanto para el paciente, para el profesional sanitario propiamente y para la organización o institución en la cual nosotros estemos trabajando, o si trabajamos independiente, pues igualmente cuidar de nuestros recursos. ¿Qué es el desbridamiento? ¿En qué consiste? Es la retirada de todo tipo de tejido no viable en lo que tiene que ver en el lecho de la herida y que está generando problemas o complicaciones para el proceso de cicatrización. Entre las principales apariencias que nosotros podemos encontrar en lo que es el tejido desvitalizado está el tejido necrótico, las escaras, los espacelos y los detritus. Existen varios tipos de desbridamiento. Actualmente se han incorporado nuevas tecnologías en las prácticas de desbridamiento y vamos desde lo básico hacia lo avanzado. Quirúrgico, todo lo que tiene que ver con técnicas quirúrgicas, el mecánico, que es mediante lavado y el arrastre, incluso se pueden utilizar lo que es la gasa,
El enzimático cuando utilizamos sustancias con enzimas, el autolítico enfocado a lo que tiene que ver con la humedad y el uso pues de hidrogeles, el osmótico cuando utilizamos aparatos que tienen una vinculación con apósitos activados y soluciones hiperosmolares que van a permitir el desbridamiento del tejido para la preparación del lecho. El cortante, que es mediante la técnica del bisturí o tijeras, el biológico cuando utilizamos la terapia larval, el químico cuando utilizamos apósitos interactivos que van a interaccionarse con la herida propiamente y va a provocar el desbridamiento. Por ultrasonido mediante ondas sonoras de baja frecuencia y tenemos luego el de hidrocirugía que es mediante el sistema de lavado pulsátil. ¿Cuáles van a ser los objetivos principales del desbridamiento? Eliminar todo tipo de residuo o tejido necrótico, efacelos, detritus celulares que retardan la cicatrización, eliminando el potencial de infección, erradicar el mal olor, favorecer la restauración funcional y estructural de la piel, facilitar la curación porque acelera las fases de proliferación celular, nos va a permitir a la vez identificar los posibles focos de exudados o accesos, nos va a permitir evaluar la profundidad y dimensiones de la lesión, aliviar la carga metabólica en la lesión y el estrés psicológico propiamente en el paciente cuando ve que su herida no está evolucionando favorablemente. Vamos a tomar otras consideraciones también antes de iniciar el desbridamiento con los siguientes aspectos. Primero, los objetivos globales. Tenemos que aprender a valorar integralmente al paciente, verlo como un todo, como una persona con antecedentes biopsicosociales y espirituales, que esta persona porta una herida. No vamos a tratar a una herida con un paciente, vamos a tratar una persona que porta una herida. Vamos a controlar lo que es el nivel del dolor, tanto desde el momento de la valoración, inclusive cuando ya estamos aplicando nuestros tratamientos. Vamos a valorar también lo que es la vascularización del área lesional, especialmente en las heridas crónicas con deficiencia vascular o inadecuada. Vamos a considerar las áreas anatómicas especiales para la selección del tipo de desbridamiento y la localización especial de talones que muchas veces no nos permite hacer desbridamientos y debemos utilizar ciertos tipos de técnicas para que podamos hacer este tipo de desbridamiento. Y obviamente la gestión de riesgos, prevenir la infección, prevenir cualquier lesión subyacente al procedimiento que vamos a realizar. Entre los estímulos proinflamatorios de la cicatrización detenida en la fase inflamatoria tenemos que considerar lo que es la isquemia local, el tejido necrótico, la trauma repetida, la carga bacteriana y la cronicidad propiamente de la herida que nos va a permitir seleccionar el mejor tipo de desbridamiento. Otros elementos a tomar en cuenta para la importancia de la clínica en la valoración previa al desbridamiento es la rapidez en la eliminación del tejido desvitalizado, la presencia de la carga bacteriana, infección, colonización crítica, las características del tejido, la profundidad y localización del tejido desvitalizado en donde se encuentre y el porcentaje de tejido desvitalizado previa la aplicación de la tabla de cálculo para los porcentajes de tejido desvitalizado. La cantidad del exudado, el dolor, las alteraciones de la coagulación, la selectividad del método de desbridamiento del tejido, así también como el costo del procedimiento, porque no todos los tipos de desbridamiento pues van a tener algún tipo de costo económico. Vamos a tener algunas consideraciones en ello. Otras consecuencias del no desbridamiento es el crecimiento bacteriano que prolonga la inflamación y también hay una mala evaluación de la profundidad. Entre otros aspectos está el olor, limita tratamientos y la migración celular en la cual pues inhibe la migración de los queratinocitos para favorecer el proceso de cicatrización. Vamos a ver ahora lo que es la infección en heridas. Esto va a depender de la patogenia microbiana, que es la capacidad del microorganismo para producir la enfermedad y propiamente generar lo que es la infección en la herida. Las heridas de la infección extracelular es la mucho más frecuente en relación a la intracelular, es decir, es la que generalmente es la más provocada. Existen criterios biológicos como son pues los asociados a la infección en heridas y muchos de estos organismos son los estafilococos aureus, los streptococcus, los pseudomonas aeruginosa y algunos anaerobios que son los microorganismos más comunes que podemos encontrar en heridas. El huésped es el paciente, obviamente, con heridas propensos a desarrollar infecciones y entre otros factores que van a favorecer la infección en la herida es la edad del paciente, las comorbilidades, el estado nutricional, la inmunosupresión, el estrés que maneje el paciente en relación al estado de su herida, las costumbres o hábitos que tenga el paciente en relación al alcohol, al tabaquismo, uso de drogas y entre otros factores.
y la función inmunitaria normal de la piel, que ya sabemos que el cuerpo humano no es estéril. Entonces, por lo tanto, la piel actúa como una barrera pasiva hacia la infección y que cuando existen daños en la piel, pues van a haber puertas de entrada hacia los microorganismos que van a generar la infección. En el tratamiento de las heridas, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar? De que todas las heridas contienen bacterias, pero para ello nosotros debemos de conocer términos claros y precisos para poder optimizar y tener un balance en el cual esto tiene que llegar de la contaminación a la colonización y no avanzar. Y ese es un balance adecuado, pero existen otros criterios relacionados a la infección en donde vemos el panorama macro sobre la infección y lo principal que nosotros podemos encontrar en el paciente son las emociones, preocupaciones, aumento de los costos, estrés y ansiedad, no solamente para el paciente, sino para el profesional de la salud también. Pero posterior a la infección, también hay otros aspectos que nosotros vamos a ver, lo que es la enfermedad de base, la colonización, el estado nutricional, los medicamentos que afectan la cicatrización, los hábitos, el inmunocompromiso del paciente y el conocimiento general que se tenga acerca del cuidado de la lesión. Y para ello vamos a diferenciar los diferentes términos o criterios para definir infección en las heridas. Tenemos 4 aspectos importantes, lo que es la contaminación crítica y propiamente la infección. La contaminación, toda herida que tiene más allá de 8 horas está contaminada y por lo tanto puede haber presencia de gérmenes sin llegar a colonizar. La colonización es cuando ya existe propiamente el crecimiento bacteriano y se va proliferando y multiplicando sin causar todavía daños ni tampoco retrasar el proceso de cicatrización. Pero cuando ya hablamos de colonización crítica, pues ya hay un aumento de la carga bacteriana, van a haber resultados de cultivos positivos para la carga bacteriana y posteriormente ya viene precisamente la infección y que ya van a haber signos claros y evidentes de la infección. Cuando nosotros queremos hablar de infección, vamos a hablar de lo que es la escalada de la infección, como les decía, que pueden haber heridas que pueden estar contaminadas, otras colonizadas y es el estatus en donde podemos mantener a las heridas. Pero cuando ya hablamos de colonización crítica hacia infección, ya son problemas severos y graves y es preferentemente que nosotros trabajemos las heridas en su etapa de colonización hasta su colonización crítica y evitar en la medida de lo posible la infección. Los signos locales de la infección, para poder nosotros identificarlos, está el dolor, el eritema, el edema, el calor, el exudado purulento y otros signos locales que cada uno de ellos pues tiene sus diferentes características dentro del proceso infeccioso de la lesión propiamente. Y entre ellos está la presencia de este problemita que a todos generalmente se nos presenta, lo que es el biofilm. ¿Qué es y por qué se produce? El biofilm pues es la acumulación de bacterias que luego se encapsulan y genera pues una infección prolongada en el lecho de la herida y esto es cuando las bacterias colonizan una superficie creando una comunidad llamada biopelícula en español que puede ser una fuente de infección. Esta biopelícula crece, se diferencia, culminando una comunidad de biopelículas maduras y que generalmente van a afectar las defensas del huésped y estas son cuando son inadecuadas para poder erradicar la biopelícula, es decir, cuando el organismo no tiene su propio sistema para poder contrarrestar el problema del biofilm. El biofilm tiene una interacción en el lecho de la herida que nos va a retardar el proceso de cicatrización y muchas veces, por más que nosotros apliquemos tecnologías avanzadas para tratar la infección, a veces no aplicamos los tratamientos adecuados y nos retarda el proceso de cicatrización e incluso puede haber complicaciones más severas en el paciente. Hay diferentes ciclos de vida o de estancia del biofilm en la herida propiamente. Cuando tenemos la presencia propiamente del microorganismo en la cual luego se va encapsulando, va generando la proliferación celular, luego el crecimiento y maduración y luego viene la dispersión del microorganismo en los diferentes sectores de la herida, que es lo que nos va a provocar el aumento de la carga biológica microbiana desde el momento de la contaminación hasta que nos genera una infección sistémica en la cual pues ya requiere de algún tipo de intervención antimicrobiana. ¿Y cómo nosotros vamos a trabajar lo que es el biofilm? Primero haciendo una buena valoración de la herida crónica, en la cual pues tenemos que considerar estos aspectos como la cicatrización, si está estática, si hay alguna mejoría o quizás hay ciclos repetitivos de antibióticos. Entonces podremos considerar que existe una sospecha de biofilm, tenemos que reducir la carga del biofilm mediante el desligamiento y la limpieza vigorosa y trabajar con los apósitos o coberturas más adecuadas que sean bacteriostáticos o bactericidas que nos ayuden a contrarrestar el proceso infeccioso. Si en el caso de que esto vuelva a suceder y que hay que reevaluar nuevamente el proceso de cicatrización, retomamos el proceso. Caso contrario, consideraríamos pues que la herida está cicatrizada.
¿Y qué deseamos todos los profesionales que hacemos manejo avanzado de heridas propiamente? Es que deseamos que en la cicatrización no exista, en los procesos de cicatrización no existan colonizaciones críticas, no haya infecciones, y para ello nosotros el abordaje que más recomendamos es el lavado, el desbridamiento, uso de agentes descontaminantes, uso de antibióticos tópicos locales o sistémicos cuando ya la infección está mucho más avanzada y es recomendada, y el uso de coberturas, es decir, aprender a seleccionar los apósitos bacteriostáticos o bactericidas que vayan a contrarrestar la infección en el lecho de la herida y hacer una buena gestión del exudado. Y para eso nosotros necesitamos un equilibrio en el cual pues debemos de proteger y aislar del medio exterior para favorecer el proceso de cicatrización, establecer el ambiente húmedo adecuado, vamos a controlar lo que tiene que ver el impedir la desecación del lecho o la maceración y estimular el crecimiento de nuevos tejidos vascularizados, nutridos y libre de infección. En la gestión del exudado, lo principal es que el exudado es un líquido que fuga de los vasos sanguíneos y que se parece muchísimo al plasma sanguíneo. El líquido se filtra desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos y va a provocar severos problemas cuando no podemos gestionar adecuadamente el exudado. Pero asimismo tenemos que considerar que no todo exudado es malo. Hay unos que van a beneficiar el proceso de cicatrización y para eso nosotros tenemos que aprender a valorar muy bien el exudado y cuál es el conveniente para el hecho de la herida y cuál no es el conveniente que nos esté ocasionando problemas. Y un objetivo importante del tratamiento consiste en reducir al máximo los efectos perjudiciales y maximizar los efectos positivos del exudado. En los aspectos importantes que nosotros vamos a valorar en el exudado está el color, la consistencia, el olor, la cantidad que vaya a presentarse en el lecho de la herida. Son 4 aspectos muy importantes para nosotros poder determinar si es un exudado que nos conviene o no nos conviene para trabajar en la gestión del exudado. En el proceso de selección del apósito según mecanismos de acción, vamos a considerar estos aspectos que debemos de utilizar apósitos que sean absorbentes, que nos permitan la evaporación y la transmisión del exudado y además del intercambio gaseoso, que exista también la retención de líquidos en el apósito y el bloqueo de componentes del exudado que no vaya a generar algún tipo de complicación ni derrames y mucho menos la inconformidad o incomodidad en el paciente. En la preparación del lecho de la herida, vamos a abarcar aspectos básicos como son el tratamiento de la infección, del tejido necrótico, del exudado y de la piel perilesional, hasta aspectos mucho más complejos que nosotros podríamos encontrar. Esto es el caso de una paciente con fascitis necrotizante posterior a una intervención quirúrgica abdominopélvica y que recibió tratamiento para la preparación del lecho de la herida, fue intervenida por medio del área de clínica de herida y posteriormente entregada a cirugía plástica para los injertos. Esto es solamente un recordaris de los procesos o las fases de la cicatrización en el cual hay la cascada de coagulación, luego viene el proceso inflamatorio en donde van a intervenir los fibroblastos, los macrófagos para la formación de la costra, y en el proceso de proliferación que ya genera nuevamente los fibroblastos y grasa subcutánea para que haya la reparación o cicatrización del tejido cuando no existe ningún tipo de complicación. Y en la maduración, cuando ya viene el proceso de epitelización y que interactúa con la dermis recién cicatrizada, y para ello pues es importante que exista un buen proceso de irrigación sanguínea en los tejidos y obviamente mediante la intervención de nuestro quehacer de prevenir cualquier tipo de complicación y principalmente relacionado a la infección. Una de las herramientas que nosotros utilizamos regularmente y que es muy esencial es el triángulo de la valoración de la herida, que nos permite evaluar adecuadamente bajo 3 aspectos, que ya los vamos a ver, la herida, para que sea de una forma eficiente. Nos va a permitir gestionar muy bien los objetivos y el tratamiento que vamos a aplicar en el paciente, dado que el triángulo de la valoración de las heridas tiene un marco holístico que permite evaluar y gestionar todas las áreas de la herida, incluyendo la piel perilesional, en un abordaje mucho más simple, sistemático, que guía al profesional desde la evaluación completa hasta lo que nos va a permitir la gestión de los objetivos terapéuticos, permitiendo pues seleccionar el tratamiento más adecuado, como les había dicho anteriormente. En el hecho de la herida, aplicando lo que es el triángulo de la valoración de las heridas, vamos a considerar lo que es el tipo de tejido, el exudado y la infección. En el tejido vamos a valorar lo que es la perfusión, la nutrición, el desbridamiento, el tejido no viable, protección del tejido neoformado y en el caso del exudado, gestión completa de lo que tiene que ver con todos los exudados.
selección de apósitos, frecuencia de curas, ambiente húmedo, tratamiento etiológico, y en la infección vamos a valorar y evitar que hayan los procesos infecciosos, especialmente que se mantenga el biofilm, que va a retardar el proceso de cicatrización, y considerar también el tipo de infección, si es local y sistémica, para poder nosotros instaurar los tratamientos adecuados. Pero también vamos a considerar estos otros aspectos dentro dentro de lo que es la valoración del triángulo de la valoración de las heridas, el borde de la herida. Debemos evitar todo tipo de cicatrizaciones hipertróficas, maceraciones, destrucción del epitelio mediante 3 misiones básicas, que es controlar la maceración, el exceso de exudado, y que debemos de proteger los bordes de la herida. Vamos a mantener una herida muy bien hidratada y evitar y tratar también las cavitaciones y la elevación del tejido mediante la localización, posición en la valoración sobre en sentido de las agujas del reloj, y medir también la extensión. Hace un rato en la semiología de la herida la doctora nos explicaba muy bien estas partes, entonces por eso no voy a adentrar en ello. En relación a la piel perilesional, aquí vamos a considerar lo que es controlar igualmente la maceración, la escoriación, la piel seca y o descamativa, la hiperkeratosis, las callosidades, eczemas, etcétera, que estas nos van a permitir realizar control del exudado, la selección del apósito adecuado, la hidratación que requiere el tejido y el controlar también la hidratación en relación a la piel seca y descamativa, y cuando existe hiperkeratosis, controlar todo con queratolíticos. Vamos a reevaluar descargas cuando existen lo que son las callosidades, o incluso cuando tenemos úlceras plantares en las cuales el paciente tiene que realizar traslación y por lo tanto tiene que controlar el peso o equilibrar el peso para no provocar más daños en la úlcera. Vamos a considerar también aspectos de alergias en el paciente para poder hacer la elección adecuada de los diferentes apósitos, y en el caso de que esto existiera, pues el uso de corticoides. Otro acrónimo que nosotros tenemos para poder trabajar en la preparación del lecho de la herida es el TIME, que ya conocemos que la T significa tejido, la I significa infección, la M humedad y la E bordes. En relación al tejido, vamos a hacer lo que es el control de tejido no viable o deficiente, decisiones para el desbridamiento. En relación a la infección, el control de la inflamación e infección totalmente de la herida. Lo que tiene que ver con la M en relación al medio ambiente húmedo y el control del exudado para poder gestionar la humedad y que hagamos una curación en ambiente húmedo adecuado. Y la estimulación de los bordes epiteliales para que haya el proceso eficiente de cicatrización. Otro acrónimo de apoyo que nosotros tenemos es el DOMINATE, que es un sistema simple, práctico y de fácil aplicación para los profesionales, que permite el abordaje de las úlceras de una forma mucho más sistémica e integral, reduciendo todos los tiempos de curación, y a la vez va a permitir instaurar tratamientos mucho más adecuados para cada tipo de lesión, considerando todas las esferas del paciente. Como ustedes pueden ver en la parte posterior está desbridamiento, obstáculos, igualmente humedad, infección, inflamación, todo lo que tiene que ver con el tejido, el aspecto emocional y psicológico del paciente, e incluyendo igualmente los bordes. Para todo ello, nosotros vamos a considerar lo que es la cura en ambiente húmedo. Para nosotros hacer una buena preparación del lecho de la herida, este factor es bastante importante. Por si acaso, declaro mi liberación de conflictos de intereses. No voy a referirme a ninguna marca comercial en relación a tu utilización de apósitos, solamente estoy hablando en forma general. La cura en ambiente húmedo favorece la migración de los leucocitos al lecho de la herida, permite la acumulación de enzimas, favoreciendo la autolisis, rehidrata el tejido deshidratado, previene la desecación y la muerte celular, permite la migración celular y a la vez promueve la angiogénesis. ¿Y cuál va a ser una recomendación de soluciones terapéuticas aplicando lo que es la valoración del triángulo de las heridas? Primero, en considerar el tejido. Dependiendo de cómo se encuentre la lesión, pues vamos a considerar el tipo de desbridamiento a utilizar y en qué momento será lo oportuno realizar el desbridamiento. La limpieza completamente de la herida, aplicando soluciones que nos permitan mantener un ambiente húmedo adecuado y que haya la regeneración celular. La base del tratamiento es la cura del ambiente húmedo. Y en relación al control de la inflamación e infección, pues aprender igualmente a conocer y utilizar agentes o soluciones descontaminantes que favorezcan que inhiba el crecimiento bacteriano
y que además nos permita descontaminar la herida eficientemente para que cuando nosotros hagamos cultivos podamos determinar la carga bacteriana en el lecho de la herida y asimismo poder cambiar la terapéutica en caso de que sea necesario. Uso de apósitos bacteriostáticos, bactericidas, inhibidores del olor o inhibidores del dolor, el uso prudente de antibiótico-terapia y o analgesia, va dependiendo del tipo de infección que tengamos, si es sistémica o local, y obviamente el dolor en el paciente, valorar la necesidad de biopsia tisular o cultivo cuando ya la herida se torna demasiado crítica, no progresa, está estancada, no cicatriza, entonces por lo tanto reconsiderar todo ello. Y obviamente la estimulación de bordes epiteliales previniendo la maceración, porque esta dificulta la cicatrización, va en el caso de que nosotros en cambio desequemos demasiado la herida, va a retrasar la migración celular. Vamos a utilizar cremas o películas de barrera que protejan el área perilesional y los bordes propiamente y utilizar o valorar tratamientos coadyuvantes que favorezcan la repitelización. Y de allí que tenemos un camino a seguir también que va desde lo que es el tratamiento, el primer paso que es el tratamiento y la preparación del lecho de la herida para la valoración centrada en el paciente. Y en el paso 2, la implementación de un plan de objetivos concretos. En el paso 3, monitorizar la tolerancia del material utilizado. 4, evaluar continuamente en relación al tratamiento, al dolor y la calidad de vida. Y paso 5, reevaluar siempre al paciente y derivar si no podemos resolver, si no podemos preparar un lecho adecuadamente para que haya el proceso fisiológico de la cicatrización o tengamos que derivarlo al especialista para que en este caso haga, por ejemplo, microinjertos o injertos cutáneos. Y no olvidar revisar historia clínica, la etiología y antecedentes personales y tratamientos domiciliarios que haya recibido el paciente. Recordemos que nuestros países son interculturales y multiculturales, entonces por lo tanto hay una diversidad de criterios, conocimientos y aplicaciones que se utilizan los pacientes en forma, digamos, doméstica. Entonces por lo tanto eso también va a afectar nuestro trabajo. Aprender a trabajar en equipo con profesionales y los cuidadores, es decir, los familiares y el propio paciente, tratándoles como personas, como seres humanos que están dentro de un proceso que va a depender de nuestro accionar para favorecer el proceso de cicatrización mediante una buena preparación del lecho de la herida. Un pequeño collage de algunas lesiones trabajadas y tratadas por el Grupo Ecuatoriano en Asesoría, Cuidado e Investigación en Heridas. Y en honor al tiempo, les agradezco la oportunidad que se me ha brindado. El día de hoy creo que he cumplido el tiempo establecido. Muchísimas gracias.